Queridos hermanos, buenos días. Gracias a Dios que hoy podemos estudiar su palabra, reunirnos a conocer de Él y que Dios nos abra el entendimiento en esta mañana para conocer su palabra, su verdad y que el Espíritu Santo lo aplique en nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por este día y les invito a que tomen su Biblia, les invito a que busquen un espacio adecuado para el estudio de esta mañana. Y continuamos con nuestro estudio de Sabios en Cristo, donde estamos estudiando la carta a los Corintios. Hermanos amados, la semana pasada ya vimos algo muy importante, que los creyentes corintios estaban en la carne, estaban mal, estaban andando envanecidos en sí mismos, peleando los unos con los otros y no estaban viendo las cosas como Dios las ve, ¿sí? Eh, Miren conmigo, mis amados hermanos, en sus Biblias, quiero que leamos juntos capítulo 6 de Primera a los Corintios y los versículos del 9 hasta el 11. Dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, erais. Ahora, ¿recuerdan el problema de los creyentes corintios en que no querían ceder? Si hubieran sido espirituales, hubieran cedido al Señor, basado en que ya estaban muertos al yo y aceptaban el agravio. ¿Sí? Miren lo que dice segunda a los Corintios 12:15. Segunda a los Corintios capítulo 12 y el versículo 15. Miren lo que dice. Segunda a los Corintios 12 y el versículo 15. Y yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esa es la obra de Cristo Jesús en un creyente, en lugar de estar peleando el uno con el otro. ¿Sí? Y ahora vemos que como afectaba al cuerpo, como afectaba a los perdidos al ver el testimonio de Cristo Jesús, afectado por la iglesia andando en la carne, también no estaban considerando los creyentes corintios delante de quién vivían, ni su posición delante de Dios. Estaban viviendo no por la gracia de Dios, sino estaban viviendo en una miseria, en la ley, en base a su actuar. ¿Sí? Pero la gracia de Dios habla acerca de lo que ya son. Es otra vez poner la llanta centrada en el mero centro para que camine bien. ¿Sí? El agua no dentro de la barca, sino afuera. Y la barca sobre el agua que lleva la palabra de Dios. ¿Sí? El ejemplo que yo les di la semana pasada hablaba acerca de alguien que está caminando, pero una rueda que no está centrada salta y no está bien. Por eso llevamos nuestros autos a que se hagan alinear las llantas, por eso llevamos a que tomen todas las medidas, lo necesario para que cuando da la vuelta se vaya al centro. ¿Sí? Cuando tú y yo vivamos por la palabra de Dios, apuntemos al centro que es Cristo Jesús, a lo que somos en Él, ¿sí? A no vivir una vida como necios, ¿sí? Como creyentes, pero viviendo como necios, viviendo como el mundo lo ve, sino como sabios en base a la obra terminada de Cristo por la gracia de Dios. Y dice aquí: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido
justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no más condenación. ¿Por qué estar peleando los unos con los otros? ¿Por qué estar viviendo en base a la mentira? ¿Sí? En base a lo que no es eterno, que es nuestro Dios. Les leo nuestro estudio que nos ayuda mucho a ver estos versículos. Después de hablar en los primeros 8 versículos acerca de las cosas terrenas, ahora, del 9 al 11, se vuelve a enfocar en lo espiritual. Les lleva a contemplar su posición celestial, dejando atrás las circunstancias terrenas. Ya, ¿para qué estás pensando en lo que lo que no permanece para siempre? ¿Sí? El ganar entre los pleitos entre ellos. ¿Sí? El que yo tengo la razón o tú tienes la razón. Mejor verle al Señor. Y dice aquí, afirma que los inconversos, en quienes dependen para que arreglen sus problemas, no son salvos y no tienen vida eterna. Les recuerda que antes estaban en la misma posición delante de Dios, una posición de muertos espiritualmente, separados de Dios, pero que ahora han sido lavados por la sangre de Jesucristo. Ahora estamos limpios delante de Él. Somos comprados por un precio que es la sangre de Cristo y hemos sido hechos santos, separados para Él. Por el poder del Espíritu Santo, una persona que al ver la verdad, en este momento, en el transcurso de su vida, pasa por un proceso que es la santificación y es que el Espíritu Santo nos muestre su palabra y nosotros al creer, al ver por fe que es la verdad en los hechos de la palabra de Dios, confiamos en Él. Y eso quiere decir en que ya morimos al pecado, que el hombre viejo fue crucificado, Romanos 6:6, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Es la vida de Él en nosotros. Y eso les recuerda Pablo, ¿sí? Todas esas preguntas que les hizo en los versículos del 1 hasta el 8, ahora para regresarles y apuntarles a la verdad. Acuérdense lo que era la disciplina. La disciplina no es dejarle a la persona en el piso, herida, ¿sí? Y lamentándonos, sino restaurarle y que ponga su mirada correcta en Dios, no en sí mismo, en el Señor. Entonces, dice aquí, les recuerda que antes estaban en la misma posición delante de Dios, pero que ahora han sido lavados, santificados y justificados por medio de la obra de Jesucristo. Lavados, 1. Por la sangre de Cristo todos sus pecados han sido perdonados. ¿Sí? Entonces eso nos recuerda que en lugar de estar peleando y no perdonarnos los unos a los otros, de decir, si Dios ya me perdonó todo, ¿por qué yo no puedo perdonar a otro? Porque estoy en la carne. Pero al andar en el Espíritu, decimos como Pablo dijo, amándoos más, sea amado menos. Sí, no importa. Y es la gracia de Él, es la vida de Jesucristo en nosotros. Santificados. Fuimos puestos aparte para la posesión y uso de Dios. Eso quiere decir santo. Es que Dios nos escogió para ser instrumentos para el uso exclusivo de Él. ¿Sí? Esto es solamente posible al ver las cosas como Dios las ve, como vemos como sabios. Pero cuando vemos como necios, Dios se pone a un lado y el primero soy yo. Sí, cuando vamos por ese camino, hermanos, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor y hacemos daño a muchas personas. Pero Pablo les estaba diciendo a los creyentes corintios la esperanza que tienen en Cristo Jesús de regresar a ver las cosas como Él las ve y ya de dejar de andar peleando los unos con los otros. Ahora, también fuimos justificados y eso quiere decir que hemos sido declarados justos y por eso Dios nos acepta. La carta a los Romanos habla acerca de la justicia de Dios y la justicia de Dios es una persona, es Cristo Jesús. En Él estamos ahora, en Él hemos sido librados del pecado, en Él somos santos, en Él
ahora somos de Dios y es en Él que podemos vivir por el Evangelio, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Les leo nuestro estudio, dice, por la gracia de Dios fueron lavados, santificados y justificados. Ya no debían caminar en la carne, viviendo como incrédulos. Por su nueva posición, ahora podían tener victoria sobre la vida vieja. ¿Sí? Y esto es muy importante, de la victoria sobre la vida vieja, porque lo que nos viene ahora, al seguir estudiando primero a los Corintios, tiene que ver con los problemas que tenían en cuanto a cómo había afectado una mentalidad mundana en sus propias vidas, en su actuar, en que estaban ahora viviendo en una inmoralidad los creyentes corintios. Sí, y a veces pasa eso también con nosotros. No importa un chiste de doble sentido, no importa dónde ponemos nuestros ojos, sí, no importa, porque como estamos andando en la carne, todo eso se da natural. Pero cuando regresamos a la verdad, cuando regresamos al Señor, más bien hacer lo que Pablo dijo, pues hubieras lamentado, humillado, ver que están así los hermanos. Y por eso él, cuando escribe esta carta, él dijo, los ruego, o sea, con tremendo y profundo dolor, que regresen a ver al Señor. ¿Sí? Miren conmigo esto. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, dijo, os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Os ruego. Pero el problema de ellos es que cada uno apuntaba por su lado y en lugar de ver al Señor, estaban viéndose a sí mismos y estaban viviendo en la carne. Ahora, la carne produce en nosotros las obras de la carne de Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20. Miren lo que dice. Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Los creyentes corintios estaban andando en la carne. Entonces, permítame seguir leyendo en nuestra Biblia desde el versículo 12 en adelante y les pido que me acompañen. Primero a los Corintios capítulo 6, versículo del 12 en adelante. Dice, todas las cosas me son lícitas, dice Pablo. Claro que le son lícitas. ¿En base a qué? A que hemos muerto juntamente con Cristo, en que somos de Él. Mas no todas me convienen. Muy importante. Ahora soy de Él. Ahora lo que me conviene es la voluntad de Dios, no lo que a mí me da la gana. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Versículo 13. Las viandas para el vientre. La vianda habla acerca del alimento sólido, la carne. ¿Okay? Y el vientre para las viandas. Es normal, ¿no? La comida fue hecha para que nos alimentemos. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y aquí ese es el problema, que los creyentes corintios pensaron que ahora como somos libres para hacer lo que me da la gana, la inmoralidad sexual, adelante, mi cuerpo, la satisfacción de lo que yo quiero, cuando yo quiero, en lugar de pensar en el Señor, de pensar en que ahora somos de Él para servicio de Él y para beneficio del cuidado de la iglesia, al hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero ellos dijeron, no, ahora hago lo que yo quiero. Y Pablo les está exhortando y les dice, pero tanto al uno como al otro, como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor,
y el Señor para el cuerpo. Ellos debían considerar que ahora son santos, son separados de Dios para a servirle a Él, no para servir a nuestros placeres egocéntricos, sino para hacer la voluntad de Él. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, o sea, no se puede hacer eso. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Recuerdan que en Corinto había una adoración torcida a la diosa Venus, a una adoración que a la mujer y a la sexualidad excesiva, donde habían dejado totalmente de lado a Dios y veían como una satisfacción o la satisfacción personal un acto de adoración. O sea, todo centrado en uno mismo. Y esta mentalidad perversa había entrado en la iglesia. ¿Sí? Recuerdan, les voy a dar este ejemplo de nuevo, ¿no? Qué bonito es ver a un barco sobre el agua, moviéndose, navegando, cruzando las aguas. Pero no es bonito cuando las aguas se meten en el barco porque lo hunden. En caso de la iglesia, qué bonito es una iglesia que confía y camina en dependencia del Señor. Dios le utiliza para afectar y mostrar al pecador la esperanza que tenemos en Cristo, pero también para hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra. ¿Sí? Pero cuando la carnalidad, la mundanalidad entra dentro del pensamiento de la iglesia, ahí estamos en problemas. Y uno de los problemas que tenían los creyentes corintios es que vieron la inmoralidad como algo normal. ¿Sí? Una vida de desenfreno como algo normal. Y dice, versículo 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y aquí manda Pablo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El andar en la carne para los creyentes estaba afectando a ellos mismos. Estaban teniendo pleitos entre ellos, no les estaba importando que otros hermanos estén mal, estén en la carne, estén en pecado. Y al hacer eso, se estaba afectando a ellos mismos, a la iglesia. ¿Sí? Ahora, sigo leyendo, miren lo que dice, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Le pertenecemos a Él. Es necesario considerar, cuando hablamos de la disciplina del Señor, considerar a la iglesia que está sufriendo, a los inconversos que buscan al Señor, pero al ver a la iglesia en la carne, dice, yo no quiero nada con ellos. ¿Sí? Y es necesario considerar al Señor, que ahora somos de Él, que ahora le pertenecemos, que ahora somos el templo donde mora el Espíritu Santo y Dios utiliza a la iglesia para mostrar la obra de Jesucristo, para hacer la obra de Jesucristo aquí en esta tierra. ¿Sí? Les leo nuestro estudio, que si en caso usted no lo tiene, por favor avíseme para hacerle más copias y hacerle llegar. También tenemos el libro de Sabios en Cristo, lo cual le animo a que compre e invierta en estas cosas. Y dice,
Pablo había enseñado a estos creyentes que estaban libres de la ley y por tanto podían comer cualquier comida que desearan. ¿Sí? Esto era verdad, pero los corintios mal entendieron lo que Pablo quiso decir con estar libres de la ley. Tenían la idea de que estaban libres, pero con licencia para pecar, o sea, para el desenfreno. ¿Sí? Y eso no es la voluntad de Dios. Ahora, miren conmigo, mis amados hermanos, en Gálatas capítulo 5 y el versículo 13. Gálatas capítulo 5 y el verso 13. Pablo dice lo siguiente a los Gálatas. Pablo en Gálatas 5 y el versículo 13 les dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sí? ¿Recuerdan este tema de la disciplina? Tiene que ver en pensar en el otro, en pensar en el hermano, en el bienestar del otro. ¿Y cómo hacer eso? Solo cuando estamos viendo las cosas a la luz de la verdad, a la luz de la Escritura, a la luz de que ya hemos sido puestos en Cristo Jesús, a la luz de que ya hemos muerto al pecado, que ya no somos más esclavos del pecado, y a la luz de que ahora hemos resucitado juntamente con Cristo para servirle a Él. Los creyentes corintios estaban en la carne, pero Pablo les recuerda lo que ya son ahora en Cristo, que son nuevas criaturas, son de Él, son para la gloria de Él. Y les está, por medio de preguntas, haciendo que reaccionen y que vean que lo que estaban mal. ¿Sí? Su conclusión fue que como tenían libertad para comer lo que quisieran, de igual manera no tenían restricciones en cuanto a su vida sexual. Podían hacer lo que quieran. Entonces, una inmoralidad terrible dentro de la iglesia. Nota el versículo 12. Pablo dice que todas las cosas le son lícitas, pero que no todas nos convienen. ¿Sí? El hecho de que la ley no nos condena por la maldad no quiere decir que sea bueno el practicarla. Permanecer esclavos al pecado, esclavos al poder del pecado es vivir en la carne y como nunca hemos sido libertados. Pero lo que ya pasó con nuestras vidas es que sí fuimos libertados, porque los hechos de la palabra de Dios lo dicen que ya no somos más esclavos del pecado. Romanos capítulo 6 y el versículo 6 dice: sabiendo esto. Este sabiendo tiene que ver con algo experimental, o sea que lo creo y lo vivo y descanso en esta verdad de lo que Dios ha hecho. Que nuestro viejo hombre, ¿sí?, que heredamos de Adán, fue crucificado juntamente con él, con Cristo Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Sí? Y esto quiere decir hecho inoperante, devaluado, ya no sirve, ya no vale. Sí, hoy día en el Ecuador nosotros utilizamos el dólar, pero antes la moneda del Ecuador era el sucre. Eso ya no sirve. ¿Sí? Yo puedo ir a tratar de pagar a alguien con sucres, no sirve, señor, eso ya no vale. ¿Sí? El hombre viejo ha sido devaluado, ya no sirve. Pero nosotros al tratar de vivir así, estamos andando en la carne, en algo que ya no sirve, que no agrada a Dios. Nunca le ha agradado. Por eso Dios nos hizo nuevas criaturas, crucificó al hombre viejo, morimos juntamente con Cristo y juntamente con Él resucitamos para vivir por el poder del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo agradar a Dios en base a la verdad, en base a la fe, en la palabra, en los hechos de la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Bajo la gracia. Ahora, miren lo que dice el final del versículo 6, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso Dios nos libertó de la esclavitud, del pecado, y crucificó al hombre viejo. ¿Sí? Ahora, sigo leyendo nuestro estudio. Dice: la muerte de Cristo
no nos libertó de la ley para que continuemos como esclavos del pecado. Nos libertó de la ley y del dominio del pecado para que vivamos vidas justas. Qué tremendo. Sí, nos libertó para vivir para el Señor. Y ese era ahora el enfoque para los corintios. Tenía que ver delante de quién estaban y delante de quién vivían. Como para nosotros. ¿Delante de quién estás? ¿Delante de quién vives, hermano amado? En base a cómo la gente maneja las situaciones, cómo maneja el uso del dinero, cómo maneja el cuidado de los hijos, el matrimonio, el trabajo. Vivimos en base a la autoridad que es la Escritura, vivimos en base al Espíritu Santo que controla nuestras vidas para servirle al Señor. Así sea que perdamos en otros para el beneficio de otros que conozcan del Señor. Sí, no importa, si es que es la voluntad de Dios, así es. Y es la voluntad de Dios que para un creyente aquí en esta vida sufra. Sí, porque no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, somos de Él. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí está nuestra ciudadanía, esa es tu identidad en Cristo Jesús. Y por eso a los creyentes corintios, Pablo les dijo en el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el poder y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Para qué? Para vivir para Él, para ser de Él. ¿Sí? Dios nos hizo libres porque Él es nuestro Señor. Señor quiere decir el dueño soberano y que tiene derecho para decirnos qué hacer. Y lo que Él quiere es que dependamos en Él para hacer su voluntad. Si usted no conoce a Dios, no le va a gustar este hecho. Pero si conoce a Él, que Él es bueno, que Él es todopoderoso, que Él es fiel, que Él siempre hace su voluntad en cuanto a que nosotros le conozcamos a Él, de que Él da su amor al estirar sus manos para agarrar al hombre y a que esté con Él para la eternidad, al creer en la verdad puede vivir por su poder, por el Espíritu de Dios en su vida. Ahora, les leo lo que dice aquí en nuestro estudio. La muerte de Cristo no nos liberó de la ley para que continuemos como esclavos del pecado. Nos libertó de la ley y del dominio del pecado para que vivamos vidas justas. En los versículos 13 y 14, Pablo escribe que Dios creó nuestros estómagos y la comida para ellos. Así se sostienen nuestros cuerpos mientras estamos en la tierra. Versículos 13 y 14 de Corintios capítulo 6. Al irnos al cielo y recibir nuestros cuerpos nuevos, ya no necesitaremos de comida y eso se terminará. Sigo leyendo. Aunque la comida es para nuestros estómagos y estamos libres para comer lo que se nos antoje, no es así con nuestros cuerpos y las relaciones sexuales. Nuestros cuerpos fueron hechos para el Señor y Él los usa como crea conveniente, y es para cuidar de la familia, cuidar del hogar, cuidar de la iglesia. ¿Sí? Los problemas en la iglesia de los Corintios es que estaban dándose a un desenfreno en la carne y estaban viviendo vidas que afectaban. Un ejemplo de ellos era aquel muchacho que estaba acostándose con la madrastra. Pero en cuanto a la vestimenta, luego más adelante habla Pablo de cómo estaban las hermanas comportándose. Era para exaltarse sus cuerpos de ellos mismos en lugar de exaltar al Señor. ¿Sí? Otra vez, la mentalidad mundana había entrado en la iglesia. Y Pablo está refiriéndose a eso para corregir los errores. ¿Sí? Esta carta, aunque es muy dura, está cargada de amor
porque siempre habla acerca de la misericordia de Dios en nuestras vidas, la misericordia de Él. Entonces, le sigo leyendo. Nuestros cuerpos fueron hechos para el Señor y Él los usa como crea conveniente. Así, Dios levantó a Jesús de una nueva vida. Nosotros también hemos recibido esa vida y tenemos la oportunidad de experimentarla aquí en la tierra y caminar en el Espíritu. Sí, ¿por qué? Porque Dios produce eso en el creyente, que descansa en Él, que camina en base a la verdad, que por el Espíritu Santo puede vivir la vida cristiana, algo sobrenatural. Cuando usted y yo estamos en la carne, no funciona, estamos peleando con Dios, pero en el Espíritu hacemos la voluntad de Él. Y Juan 10:10 dice que la vida de Jesucristo es totalmente en abundancia, es más allá de lo que uno puede pensar, ¿sí? Juan capítulo 10 y el versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es Dios mismo en nosotros. Sí, la vida cristiana es imposible en nuestras fuerzas. Es solamente posible por el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo les estaba dirigiendo a ellos al Señor. ¿Sí? En los versículos 15 al 17, que nosotros ya leímos de 1 Corintios 6, dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los uniré o los daré miembros de una ramera. De ningún modo. O sea, no lo voy a hacer. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es una unión que tenemos inseparable con nuestro Dios, con el Señor Jesucristo, por la obra de Él. Es inseparable. El problema es que en lugar de ver las cosas como Dios las ve, al ver en la carne, estamos viendo las cosas como el mundo las ve y ahí haces lo que te da la gana. Pero al ver las cosas como Dios las ve, como Pablo está rogando a los creyentes corintios y a nosotros, es lo siguiente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Dice aquí, Pablo dice que en el momento de nuestra salvación fuimos hechos miembros de Cristo, fuimos puestos en Cristo. Sí, 1 Corintios 1:30 dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 30, mas por Él estáis en Cristo. Si quiere ver más acerca de esto de estar en Cristo, vea el estudio de los miércoles de Efesios, ¿ok? Ahí era una cuña comercial. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. ¿Sí? Estamos en Cristo Jesús. Sigo leyendo en el capítulo 6, el versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Su muerte, ¿sí? La muerte de Cristo Jesús, su sepultura, la sepultura del Cristo Jesús y su resurrección ahora nos pasó a nosotros en Cristo Jesús. Eso es para nosotros también. ¿Sí? Romanos capítulo 6, los versículos del 1 al 4, miren lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y habla acerca de la vida en abundancia de Cristo Jesús en nosotros, ¿sí? Ese era el cambio para la iglesia de los Corintios y es para nosotros también la única manera de vivir para agradar a Dios, por conocer y descansar en la obra de la cruz.
Su muerte, su sepultura y su resurrección. Ahora es por el poder de Él, no por el mío. Donde el yo está en el lugar que le corresponde, que es crucificado. Y el que está en el trono, el que dirige, es el Señor. Y recuerden, estos versículos de 1 Corintios, todo 1 Corintios se refiere a considerar al Señor, a Cristo Jesús. Es mejor que hagamos eso nosotros, mis amados hermanos. Poner al Señor en nuestras vidas como lo primero, como el dueño, como lo que es. ¿Sí? Sigo leyendo nuestro estudio que está tan lindo. Posicionalmente, somos uno con el Señor al momento de la salvación. Y al caminar en el Espíritu llegaremos a ser en condición o práctica uno con Él. ¿Sí? Al andar en el Espíritu, al descansar en la verdad, lo que creemos, con lo que vivimos, está parejo. Lo que somos en Cristo Jesús, santos, separados de Él, vivirlo aquí por el poder del Espíritu Santo, por su vida en nosotros. ¿Sí? Eso va a seguir en un proceso hasta el día que muramos aquí, donde es más de Él y menos de nosotros mismos. ¿Sí? Con esto terminamos, mis amados hermanos. En el versículo 18 es similar a lo que Pablo escribió en Romanos 6 del 11 al 13, que dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, el Señor es el que dirige, el que reina. Y dice aquí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que no sea por orgullo que hacemos las cosas, que no sea por el egocentrismo nuestro, que no sea por andar en la carne, sino que sea por descansar en la verdad. Y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. Ah, no sabía que para eso era mi cuerpo, para agradar a Dios. Para eso es mi mente. Para que Dios se lleve la gloria. Para hacer la voluntad de Él. Pero ahora lo sé. Y es posible solamente por el Espíritu Santo. Nuestros cuerpos han sido comprados con la sangre de Cristo y son el templo del Espíritu Santo. Habita en el creyente. Si usted no es creyente, si no ha nacido de nuevo, pues la Biblia enseña que somos pecadores y por ser pecadores estamos separados de Dios. Pero Dios hizo algo, que mandó a su Hijo Jesucristo para pagar nuestros pecados, no porque Él haya hecho algo malo, sino por amor, para rescatarnos a nosotros. Y murió en una cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día, mostrando que Dios aceptó el pago de nuestro pecado por Cristo Jesús. Y ahora todo aquel que en Él cree es salvo, en Él cree en la obra de Él. Para la vida cristiana es igual. Creemos en que solamente por Él le podemos agradar a Dios. Y de eso está hablando primero a los corintios, a los creyentes que estaban en la carne. Le está diciendo, la única manera es vivir por el poder del Espíritu Santo. Y ahí Él se lleva la gloria. Él nos dirige, ¿sí? Porque Él es el Señor, porque Él es nuestro dueño. Por tanto, nuestros cuerpos ya no pertenecen al mundo, ni a la carne, ni a Satanás, como para que sean usados en sus propósitos pecaminosos. Nuestros cuerpos ahora pertenecen a Dios y son para ser usados en sus propósitos. Al caminar en el Espíritu, Él manifestará la vida de Cristo en nosotros y así glorificaremos a Dios. Hermanos amados, qué esperanza tan grande tenemos por la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. De ya vivir en base a la verdad. No como necios, egocéntricos, ensimismados, haciendo la voluntad de la carne, sino como sabios, haciendo la voluntad de Dios por el poder del Espíritu Santo, porque ahora somos uno con Él. ¿Sí? Estamos unidos a Cristo Jesús por la obra que Él hizo.
hemos sido rescatados, ahora tenemos el Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana. Hermanos amados, qué esperanza tan grande tenemos en el Señor. ¿Sí? Si no estamos caminando de esta manera, pues hay esperanza. Y la única esperanza está en regresar a la verdad, en creer en lo que Dios ha hecho y descansar en Él, en ver las cosas como Él las ve, a la luz de que hemos muerto al pecado y ahora hemos resucitado para ser de Dios completamente, para el servicio de Él, por el poder del Espíritu Santo. Hermanos amados, saludos, y ustedes pueden compartir esta publicación que está en Facebook como en YouTube, revisarla nuevamente y hacer apuntes. También si tienen preguntas, por favor, manden un mensaje, un saludo, lo que usted desee, pero estudie, ¿ok? Saludos, hermanos amados. Chao.